Doctor Luis Muñoz, coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre esta primera semana de paso de color rojo a amarillo en la ciudad de Quito. Buenos días, doctor Muñoz, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado amigo. A la Muchas gracias, muy orden. gentil, gracias por ofrecernos su tiempo. Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted puede ofrecer sobre esta primera semana de la ciudad de Quito en color amarillo? Bueno, podríamos decir que esta semana ha habido efectivamente la afluencia de las personas, la ciudadanía ha salido y ha salido con mucha confianza. Me parece que en algunos sectores de la ciudad han salido en una forma ordenada, cumpliendo las disposiciones del COE provincial, ¿verdad? Como corresponde a cumplir todas las disposiciones en esta etapa amarilla, de semáforo amarillo. No obstante, en algunos sectores, en algunos pequeños bloques donde en el sur de Quito, por ejemplo, y en alguna parte en el norte, un par de barrios no han cumplido adecuadamente como es una salida ordenada, una salida Ajá. hábil con las debidas protecciones, con las debidas distanciamientos, con los debido uso de la mascarilla, no lo han hecho. Entonces, hacemos un llamado, más bien yo haría un llamado a todos los vecinos, a todos los conciudadanos, para que salgamos, no sin ningún temor, pero con mucho cuidado, por favor, Eh, porque se esperaba que aproximadamente salgan cerca de unos 480,000 personas aproximadamente. Sin embargo, hemos constatado y hemos visto que el volumen de personas es mucho más, un poco más de 500,000. Doctor Muñoz, ¿a qué sectores puntualmente se refiere del sur de la capital donde se están registrando esta falta de aceptación por parte de la ciudadanía para acatar las recomendaciones que están ofreciendo las autoridades y también donde se ha presentado el mayor número de casos? Hace poco las autoridades de la capital mencionaban que en el sector de Chillogallo, en el sector de Guamaní, en la parroquia Belisario Quevedo aún se siguen registrando casos elevados, un buen número de casos de COVID-19. ¿Se siguen presentando de esta forma estos casos en estos puntos de la ciudad? Sí, efectivamente tenemos esa dificultad y cuando yo decía en algunos sectores de la ciudad tenemos que señalar específicamente en el sector, yo entiendo que y debemos comprender así, de que se trata de salir al trabajo, de buscar la fuente de ingreso para la familia. Y es así como en la denominada La J, la calle J, ¿no? En el sur de la ciudad, Ajá. básicamente hemos tenido reportes de que se ha salido con bastante eh, cantidad, afluencia, desorden, quizá podríamos llamar. Y en el norte de Quito, en el sector de Carapungo. Eh, Entonces, sí, ocurren en estos sitios, ¿no? A su pregunta de qué pasa con estas zonas calientes que le llamamos nosotros, que es donde justamente están ocurriendo todavía casos, efectivamente es así. Tenemos en el norte de Quito, Cotocollao, Carapungo y Carcelén. Esas son las zonas calientes donde se han presentado el mayor número de casos. Tenemos también en el centro de Quito, tenemos justamente el centro de Quito y Belisario Quevedo. Y al sur, Guamaní, Chillogallo, seguidos de la ecuatoriana. ¿Sí? doctor, Entonces, sin embargo, sí, doctor, doctor sí. Muñoz, ¿cuántos casos, por ejemplo, ustedes manejan estadística de cuántos casos se han incrementado en todos estos sectores que usted ha mencionado, tanto en el norte, en el centro como en el sur de la capital? En lo que va lo que va de la semana, hemos tenido el reporte de los hospitales de todos los días, tenemos un reporte de cuántos casos positivos son ingresados al hospital y está superando los 120 casos en el transcurso de toda la semana, lo que nos da un promedio aproximado de entre 10 y 12 casos diarios, ¿Qué es lo que está lo pasando? que significa que comparativamente con etapas anteriores, Ajá. existe una suerte de estabilidad
de la presentación de estos casos. ¿Qué es lo que está pasando con las casas de salud, con los hospitales que tienen que atender estos casos que se están registrando ahora en distintos puntos de la ciudad de Quito? ¿Qué es lo que pasa con la capacidad de respuesta de estas casas de salud? Mucho se ha hablado sobre una posible no saturación al momento de las casas de salud, aunque hay ciertos sectores, incluso médicos, que advierten que ya en varios hospitales las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, están al tope. Bueno, sí, efectivamente, el sistema de salud está empezando a tener ciertas dificultades porque se empiezan a saturar básicamente los servicios de unidades de cuidado intensivo. No así la parte donde tenemos aproximadamente, siempre tenemos dos, una, tres camitas disponibles, pero con bastante haciendo muchísimo esfuerzo, ¿no? Sin embargo, sí lo tenemos todavía, lo podemos manejar. Os- No así en el caso de la hospitalización en general, en la que nosotros tenemos un 95% prácticamente ya de ocupación, porque lo normal estadísticamente y como norma hospitalaria se debe tener entre un 85 a 90% de ocupación. Siempre se deja un 10% para emergencias y justamente como estamos en emergencias se está copando el 50% más de ese rango que tenemos de un colchón, ¿no? Un colchoncito de camas para que poder recibir a estos pacientes. po- Tenemos todavía una capacidad. Sin embargo, estamos haciendo otros esfuerzos como es incrementar el número de camas, Ajá. específicamente en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que es el hospital asignado como COVID, ¿no? Este hospital hemos incrementado, al momento se incrementaron 30 camas del Hospital Móvil 2 que está apoyando con las carpas, con 4 carpas de allí, donde se encuentran pacientes leves, moderados y también algunos graves. Cuando se empeoran y necesitan terapia intensiva propiamente dicha, suben al piso en el Pablo Arturo Suárez, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo con una ampliación de camas en el Hospital Enrique Garcés. Estamos preparando allí, tenemos también ya un contingente de 16 camas nuevas ocupadas con una proyección a ampliarse hasta las 33. En eso estamos. Doctor Muñoz, debemos entender entonces por lo que usted nos ha explicado que sí hay todavía una capacidad de respuesta, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo en los hospitales públicos de la ciudad capital, para poder enfrentar el tema del COVID-19. Con limitaciones, sí, pero todavía no tenemos. No se ha llegado a un colapso como se hacían las predicciones epidemiológicas, que el golpe estaría ya llenándose en este momento, rebasándose el sistema de salud por el volumen de casos que presenta la epidemia. No, ese no es el caso, no ha sucedido. Esperamos, tal vez es posible que ocurra esto a fines de mes o en el mes siguiente, probablemente se espera un golpe, una suerte de rebrote con más fuerza de la epidemia, pero justamente para eso estamos preparándonos, armando contingentes con más recursos humanos para los hospitales, incrementando el número de camas, tanto de hospitalización Ujú. como las UCI. Justamente las UCI se incrementan 5 UCIs más, pasan de 27 a actualmente vamos a tener ya 37 en el Pablo Arturo Suárez. Camas, nos estamos refiriendo a camas, ¿no? Camas de unidades de cuidado intensivo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, para no llegar a ese escenario que sería el colapso prácticamente del sistema de salud en la capital, Exactamente. qué es necesario que hagamos nosotros los ciudadanos? ¿Qué es importante tener en cuenta ya como una recomendación? Bueno, esta es una cadena, esta es una cadena. Si nosotros no queremos que llegue la gente grave, complicada a las unidades de cuidado intensivo, tenemos que frenarle desde el comienzo, en la capacidad de prevención, de control comunitario. Y es por eso que nosotros desde la semana anterior, ¿no? Estamos implementando ya en todos los 9 distritos de salud de Pichincha,
¿no? Junto también con todos los cantones rurales, lo que es la vigilancia epidemiológica comunitaria. Eso Ajá. significa que tenemos que cortar la circulación del virus. El virus está circulando, tiene un ciclo de vida en donde va donde una persona y pasa donde la otra, se contagian y hacen un árbol realmente como unas raíces. En este sentido, lo que queremos es cortar esa circulación, deteniendo, identificando precozmente los sintomáticos. Apenas aparezca un síntoma, la comunidad, mediante un chat, mediante un vigilante comunitario, tiene que armar un chat. Usted, mi estimado amigo, yo, todos debemos armar un chat en el lugar donde vivimos para tener la vigilancia epidemiológica de los familiares, de mí mismo, de los vecinos, de mi cuadra, de mi manzana, y apenas detecte yo, esos me notifiquen o yo identifique que hayan síntomas del COVID o probablemente COVID o un rumor de que estamos manejando un nuevo concepto, el rumor de que Ujú. aparezca algo parecido a la enfermedad, notificamos inmediatamente al centro de salud más cercano. Este arma una brigada, se hace visita domiciliaria y se comienza a controlar desde ahí, determinando y aplicando los protocolos del Ministerio de Salud Pública para poder decir, vamos a tomarle una prueba, ha sido otra enfermedad, va al hospital, va, en definitiva, le controlamos desde ahí. Esa es la idea. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, doctor Muñoz, por la información compartida. Muy amable de su parte, gracias. Un mensaje a la audiencia nada más de que por favor salgamos de esto adelante mediante la construcción de la solidaridad, de la fraternidad, del apoyo mutuo, de la vigilancia y el control mutuo de esta enfermedad.